Este es un mapa de la Universidad de Johns Hopkins que han venido monitoreando los casos de COVID-19 en el mundo. Michigan queda acá en esta área, como pueden ver, todo lo rojo es lo que los casos que más densamente hay en cada región. Eh, Comparado obviamente con Colombia, pues Estados Unidos está bastante afectado con esta enfermedad. Solo para hablar un poco de generalidades sobre el SARS-CoV-2, pues que es el coronavirus que produce el COVID-19. Lo que sabemos es que ha sido asociado a un mercado de comida de mar en Wuhan, en la China. Fue diagnosticado en diciembre del 2019. Es un virus RNA positivo que tiene que ver mucho con los posibles tratamientos que se están investigando. Y no es solo el único tipo de coronavirus que ha producido enfermedades. Han habido dos epidemias por coronavirus, una en el 2002, que es el SARS-CoV. La razón por la cual le pusieron el nombre del SARS-CoV-2 es porque cuando hicieron el mapeo genético del virus se dieron cuenta que es 76% similar al SARS-CoV que ocurrió en el 2002. Y en el 2012 fue el coronavirus del Medio Oriente. Como podemos ver acá, era cuestión de tiempo para que nosotros tuviéramos una pandemia por coronavirus. Tuvimos suerte en el 2012, pero pues desafortunadamente ahorita en el 2020 ese no fue el caso. Y como ustedes pueden saber, se adhiere a los receptores de angiotensina. La presentación clínica varía mucho. Es interesante que a pesar de que este virus ha afectado a tanta población, no tiene unos síntomas muy típicos. De lo que sabemos es que tanto la fiebre como la tos seca son los dos síntomas más comunes. En estudios que han hecho acá en Estados Unidos se presentan en el 85% de los casos. En la China, la fiebre fue el síntoma más común, se presentó alrededor del 95% de los casos. Pero sin embargo, los pacientes se pueden presentar con alguno de estos otros síntomas. He oído mucho de anedonia y de anosmia y ageusia, que es la pérdida del olfato y del gusto, así también como dolor muscular. Los hallazgos del laboratorio que ustedes pueden ver es una linfopenia, un grado menor de anemia y puede haber una elevación del lactato deshidrogenasa y de la CPK. También puede haber elevación de la ferritina y del dímero D, así como marcadores de inflamación como el CRP y la interleuquina 6. Y como ustedes saben, se diagnostica a través del PCR, que tiene una sensibilidad baja cuando se toma una muestra de nasofaringia. Es alrededor del 60-70%, dependiendo de donde ustedes lean. Pero cuando se toma una muestra de aspirado traqueal puede ser tan alta como el 95%. Los hallazgos radiográficos son principalmente infiltrados bilaterales, que son periféricos y posteriores. Usualmente empiezan con una opacidad en vidrio esmerilado, pues que es lo que se ve en una tomografía, y luego se presentan más consolidaciones en la segunda semana, que es lo que ustedes ven acá en las imágenes de abajo. Y finalmente, si el paciente no mejora, presenta cambios de fibrosis pulmonar. ¿Cuál es la progresión de la enfermedad? Inicialmente empieza con fiebre, disnea y tos en la primera semana, y los pacientes que desarrollan síndrome de dificultad respiratoria del adulto usualmente lo desarrollan en la segunda semana. Y de estos pacientes requieren una ventilación mecánica que se calcula que es de 3 a 12 días. Sin embargo, estos son datos extrapolados de la China. Lo que nosotros hemos visto acá en los Estados Unidos es que estos pacientes requieren ventilación mecánica por más días. Y a partir de la segunda semana se presenta falla renal. 20% de los pacientes que tienen una enfermedad severa pueden desarrollar miocarditis, y también hay un grado alto de infección secundaria y es usualmente neumonía asociada al ventilador. Quería hablar un poco de tratamiento. Estos son todos los medicamentos que se están estudiando en este momento para
tratar el COVID-19. Están los esteroides, están los antirretrovirales que se estudiaron previamente para el ébola, como el Remdesivir, el Favipiravir. Obviamente la ventilación mecánica, el plasma convalescente, que es donación de plasma de pacientes que tuvieron la enfermedad y que se curaron, antiinflamatorios tumorales, antirretrovirales para el VIH, hidroxicloroquina y acitromicina, y este es un antiparasitario. Yo les quiero hablar principalmente de los medicamentos que ustedes pueden tener allá, que son los esteroides, la hidroxicloroquina y obviamente de ventilación mecánica. Ya sabemos de cloroquina y hidroxicloroquina que in vitro han demostrado disminuir la concentración del virus. Han habido algunos estudios clínicos, pero han tenido varias fallas metodológicas. La mayoría son retrospectivos y los que han sido prospectivos, las muestras no han sido aleatoriamente conformadas. No sabemos cuál es la dosis especificada para el COVID-19, entonces no sabemos cuál es la dosis ideal. Es importante mencionar que la hidroxicloroquina y la cloroquina tienen efectos adversos como la bradicardia y la prolongación del QT. Eso es algo que hemos visto acá en muchos pacientes. Incluso hemos tenido pacientes que han presentado torsión de puntas, especialmente cuando se adiciona acitromicina. Sin embargo, hay varios estudios que se están desarrollando. Estos son 2 estudios que se están haciendo en profilaxis para trabajadores de salud. En el hospital donde yo estoy, hacemos parte de este estudio que es para personal de salud que ha sido y no ha sido expuesto. Es un estudio multicéntrico aleatorizado doble ciego. Y hay un estudio que se está desarrollando actualmente del PETAL Network. El PETAL Network es la organización que reemplazó al ARDSnet auspiciada por el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, y ellos están haciendo un estudio que se llama el ORCID Trial, que es un estudio aleatorizado randomizado, aleatorizado doble ciego, controlado en 18 instituciones de salud acá en los Estados Unidos. Pero el problema, como ustedes saben, con estudios grandes es que se demoran mucho en tener resultados. Este estudio está programado para durar 1 año. Entonces, todavía va a requerir mucho tiempo para saber cuáles van a ser los resultados que van a permitir saber si la hidrocloroquina o la hidroxicloroquina son realmente efectivos para el COVID-19. Los esteroides, hay 2 guías de manejo recientemente publicadas, una de la Sociedad de Cuidado Crítico Médico y la otra de la Sociedad de Cuidados Infecciosos de acá de Norteamérica, y en ellos se contradicen un poco, pero en general lo que nosotros estamos haciendo es siguiendo las recomendaciones del Society of Critical Care Medicine, que recomiendan que a no ser que solo usar esteroides en pacientes que tienen diagnosticado un síndrome de dificultad respiratoria del adulto. Pero así todo, estos son niveles de evidencia muy débil porque no hay estudios aleatorizados, controlados, que puedan permitir distinguir si estos 2 medicamentos pueden ser efectivos para el COVID-19. Hay varios estudios actualmente que se están desarrollando, pero como dije anteriormente, va a tomar algún tiempo en saber si el uso de esteroides es efectivo para esta enfermedad. Para ventilación mecánica, la Sociedad de Cuidado Crítico Médico recomienda seguir los protocolos del ARDSnet sobre que principalmente se basan en protección de la ventilación mecánica con bajos volúmenes tidales y altos PIP, y adicionalmente recomiendan pronar los pacientes. Esto es basado en el estudio PROSIVA, que fue publicado en el 2013, y la idea es tratar de disminuir el shunt al cambiar la posición del paciente alrededor de 12 a 16 horas al día. Sin embargo, nosotros nos hemos dado cuenta que a pesar de que estos pacientes parecen tener un síndrome de dificultad respiratoria aguda del adulto y se comporta como tal, no necesariamente
la ventilación mecánica se correlaciona con eso. El doctor Gattinoni, que es un médico italiano que trabaja en Alemania, ha venido mandando unas cartas a las editoriales de varios journals tratando de comentar esto. Y él divide los pacientes con COVID en dos tipos de dificultad respiratoria: el Gattinoni tipo L y el Gattinoni tipo H. Esencialmente el Gattinoni tipo L es un paciente que tiene una compliance muy alta y un bajo peso pulmonar. Él mide el peso pulmonar en base a tomografías del tórax, y con estos pacientes se comporta muy particularmente, porque a pesar de que tienen una hipoxemia en los gases arteriales, ellos no presentan signos de dificultad respiratoria. El paciente está en la cama con una frecuencia respiratoria normal, pero cuando uno mira la saturación de oxígeno está en 80, y cuando mira un gas arterial, la PaO2 está alrededor de 50. Él cree, porque esto no ha sido demostrado a través de estudios, que estos pacientes en vez de se benefician más de altos volúmenes tidales y de un FiO2 alto en vez de un FiO2 bajo y bajos volúmenes tidales, como se trataría un síndrome de dificultad respiratoria aguda del adulto. Y él cree que estos pacientes no se benefician tanto con la pronación. Eventualmente todos los pacientes que están en tipo L evolucionan a un tipo H, que es un síndrome de dificultad respiratoria aguda del adulto típico, y esos son los pacientes que se beneficiarían de las terapias de protección pulmonar de acuerdo al ARDS-NET. Ahora quiero hablar un poco de cómo manejamos la vía aérea en estos pacientes. Esto es una publicación que salió hace más o menos unas 2 semanas de la Sociedad de Vía Aérea Difícil. Ellos dan una serie de recomendaciones sobre cómo uno debe intubar a estos pacientes, que nosotros las hemos seguido acá en el hospital. Esencialmente lo que se hace es tratar de limitar el personal que está dentro de la sala. Entonces se tiene la persona que va a intubar, la persona que va a administrar las drogas, y si ustedes están en el quirófano, hagan de cuenta que aquí está la máquina de anestesia y entonces aquí está el equipo de vía aérea. Y afuera del cuarto debe haber alguien que se llama un runner, que es alguien que está familiarizado con los medicamentos y con los dispositivos de vía aérea para estar pasando los dispositivos que se requieran y no contaminar todos los dispositivos que tenemos. Ellos recomiendan que uno tenga un kit de vía aérea para COVID, que incluye cánulas orotraqueales, que incluyen styles, incluye el buji, obviamente una cánula de succión, 2 diferentes tamaños de tubos endotraqueales, una máscara laringia, una bubac, videolaringoscopio si lo tienen disponible, y un clamping para clampear el tubo si es necesario. Y este es principalmente el protocolo que ellos recomiendan seguir. Lo principal es diagnosticar una posible vía aérea difícil de manera temprana, y algo que ha sido muy controvertido pues en muchas partes donde se tienen residentes es que la persona con mayor experiencia debe ser la que realiza la intubación. La idea de esto es disminuir el riesgo de exposición al virus, ya que las intubaciones han demostrado ser los procedimientos de más alto riesgo. ¿Cuál ha sido la experiencia de nosotros acá en el hospital de Henry Ford? Hasta el día de ayer teníamos 5.417 diagnosticados, 9.000 pacientes fueron descartados por una prueba de PCR. Desde que comenzamos la epidemia acá en el área, hemos tenido un total de 2.660 pacientes, a los cuales se les han dado de alta a 1.700 y han fallecido 359. Actualmente tenemos admitidos 549 pacientes y tenemos 787 pacientes aislados totales. Esto significa que tenemos alrededor de 200 pacientes que estamos en espera de que sean diagnosticados o no. Esta es una línea de tiempo que creé con respecto
a la fecha que se diagnosticó el primer caso a como estamos ahora. El 10 de marzo fue diagnosticado el primer caso de COVID-19 acá en el área de Michigan. En ese momento la gobernación del estado encendió las alarmas. El 12 de marzo, acá en el hospital, creamos un grupo de COVID-19 del Departamento de Anestesiología. Una de las cosas que decidimos hacer fue crear 2 equipos de vía aérea para COVID-19. Lo que se hizo es que se tomó la decisión de que en todo el hospital solo el Departamento de Anestesia realizara las intubaciones. Eso con el fin de canalizar los elementos de protección personal. Y también creamos un equipo de colocación de líneas invasivas de parte del departamento. Entonces, los pacientes que estaban en la unidad de cuidados intensivos o que estaban en urgencias que requieran líneas invasivas son principalmente puestas por nosotros. El marzo 13 decidimos pasar la programación de cirugías a ser telefónica, y esto permitió no solo disminuir la exposición de los pacientes y también hacer un screening de los pacientes. Se les hacía un screening clínico para saber si los pacientes tenían alto riesgo de tener COVID o no. En marzo 15, cuando la gobernación se dio cuenta de que los casos estaban exponencialmente aumentando, se decidió acá en el hospital solo realizar cirugías no aplazables. ¿Qué son cirugías no aplazables? Los cánceres y las cirugías cardiovasculares, los procedimientos coronarios. En marzo 19, el equipo de cuidados intensivos nos mencionó que desafortunadamente la unidad que habíamos designado solo para pacientes con COVID estaba llena, y entonces tuvimos que movilizarnos a otras unidades de cuidados intensivos para atender a estos pacientes. Debido a esto, el hospital tomó medidas más severas y en marzo 19 decidió mandar a la casa, para que trabajaran de la casa solo a los trabajadores no esenciales, o sea, las secretarias, los empleados de tipo administrativo, y se tomó la decisión de dar vacaciones a los grupos de alto riesgo. ¿Qué se considera acá grupos de alto riesgo? Mayores de 65 años, personas embarazadas o personas con algún tipo de inmunosupresión. En marzo 26, todas las unidades de cuidados intensivos que teníamos en el hospital se llenaron, y decidimos abrir unidades de cuidados intensivos en pisos que estaban diseñados solo para pacientes común y corriente. El 3 de abril, estos pisos, todas las unidades de cuidados intensivos, más los pisos que se crearon como unidades de cuidados intensivos, se llenaron, y el hospital entró en algo que nosotros clasificamos como triaje 1. El triaje 1 significa que tuvimos que cerrar las remisiones, entonces no se aceptaron más remisiones de pacientes, solo aceptábamos los pacientes que entraban por urgencias y pacientes que estaban severamente descompensados con un SOFA score por encima de 11 al momento de la admisión, se automáticamente entraron en categoría de no reanimación cardiopulmonar. Y en ese momento nosotros tenemos acá servicio de ECMO y decidimos parar el servicio de ECMO porque no teníamos suficiente personal. Entonces, ¿qué se hizo? Se empezaron a distribuir pacientes en los otros sistemas hospitalarios del área. Ya la curva empezó a bajar la semana pasada, y el 20 de abril, o sea, hace más o menos 2 días, el lunes, se decidió la opción de reiniciar las cirugías no aplazables, porque cuando se entró en triaje 1 decidimos solo atender urgencias y todo el resto de cirugías se pararon. Esto es simplemente para que tengan una idea cómo está organizado el sistema de unidades y de cuidados intensivos acá en el hospital. Este es uno de los hospitales del medio oeste de los Estados Unidos con más número de camas. Tenemos alrededor de 130 camas de cuidados intensivos. Acá en Estados Unidos las unidades de cuidados intensivos se dividen en médicas, quirúrgicas y cardíacas. Nosotros tenemos
Teníamos inicialmente una de las unidades de cuidados intensivos médicos acá en el hospital, son 60 camas normalmente. De esas 60 camas, 20 camas inicialmente fueron seleccionadas para atender pacientes con COVID. Como mencioné anteriormente, en la primera semana eso se llenó. Y se decidió utilizar todas las camas de unidades de cuidados intensivos médicos para pacientes COVID. Cuando eso se llenó, se tomó la decisión de utilizar las camas de cuidados intensivos quirúrgicos y cuando estas camas se llenaron pasamos a las unidades de cuidados intensivos cardíacas y coronarias. Yo usualmente rondo como intensivista en la unidad de cuidados intensivos quirúrgica y en la unidad de cuidados intensivos cardíacas. La unidad de cuidados intensivos cardíaca, la mitad son pacientes coronarios que son tratados por los cardiólogos intensivistas y la otra mitad son pacientes cardíacos quirúrgicos que son usualmente tratados por anestesiólogos intensivistas. Cuando esto se llenó, se decidió abrir esta área, que es una área utilizada para, que es como un área de cuidados intermedios, que fue adecuada para pacientes de cuidados intensivos, y algo que hasta el momento no hemos tenido que usar, pero pues que es la última opción, es usar algunas áreas de los quirófanos como camas de cuidados intensivos. Algunas medidas adicionales que tomamos desde el inicio fue la suspensión total de visitas a pacientes. Adicionalmente hicimos screening a las entradas del hospital. Esta es una de las entradas del hospital, donde aquí ustedes ven, se le toma la temperatura a cada persona, se le preguntan por los síntomas y si la persona presenta algún riesgo de tener COVID, se manda para la casa. Se suministró tapabocas a la entrada para todo el personal de salud. En la cafetería se tomó la decisión de que solo una persona se hiciera por mesa y por decisión de la gobernación de Michigan se decidió ninguna área pública puede tener más de 50 personas. Esto incluye supermercados y hospitales también. Entonces, en la cafetería se hizo eso. Adicionalmente, se hizo una línea de ayuda para trabajadores por si tenían algunas dudas, por si tenían síntomas, si necesitaban algún tipo de test o por si necesitaban como terapia psicológica debido pues a la admisión masiva de pacientes. Esto es una estrategia que nosotros hicimos en la unidad de cuidados intensivos. Lo que hicimos fue principalmente hacer como una vaca para suministrar almuerzos a las enfermeras que están pues en la línea de frente de batalla y de esta manera pues así también se le ayuda a algunos restaurantes que obviamente no están recibiendo ningún tipo de clientes por la pandemia. Aquí me perdonan pues que no hubo como un distanciamiento social para la foto, pero pues eso es lo que se trata de hacer. Esto es un resumen de las pruebas clínicas que se han hecho hasta el día de ayer. Lo que quiero mostrarles acá es, o sea, en este momento tenemos un 100% de pruebas que el resultado aparece en menos de 24 horas. El hospital fue el primer hospital del estado en tener pruebas de PCR y el laboratorio tiene una capacidad de hacer 1000 pruebas al día. Como ustedes pueden ver, las pruebas tuvieron un pico a finales de marzo y parece ser, pues, de acuerdo a esta curva, que el número de pruebas necesarias ha estado disminuyendo. ¿Quién califica para tener una prueba para el COVID-19? Esto es basado en las guías del CDC y en las guías del estado de Michigan, que estipulan que los pacientes que están asintomáticos, así se hayan expuesto a un paciente con COVID, no requieren un test. Los pacientes que tienen fiebre o nuevos síntomas respiratorios y síntomas gastrointestinales, pero que no califican para ser hospitalizados, no se recomienda test, pero deben quedarse en cuarentena y practicar distanciamiento social. Los pacientes que tienen los síntomas descritos anteriormente, pero que son o trabajadores de la salud o residentes de albergues, ancianatos o prisiones o inmunosuprimidos o en diálisis son los pacientes que deben tomarse una prueba. Y obviamente los pacientes que tienen algún tipo de neumonía o dificultad respiratoria severa. Esto se decidió con el fin
El CDC sacó estas guías con el fin de racionalizar las pruebas porque, como ustedes saben, el número de pruebas casi que en todas partes del mundo está muy limitado. Esto no está a prueba de fallos. Este es un artículo que salió en la revista Semana de una de las enfermeras de acá del hospital que desafortunadamente murió en la casa porque no se le hizo la prueba del COVID-19 a tiempo. Entonces no es un sistema pues totalmente efectivo, pero se hace con la idea de racionalizar las pruebas lo que más se pueda. Entonces, a pesar de que el número de pruebas que nosotros hemos tenido ha disminuido, hay mucha gente que piensa que también es porque empezamos a implementar las guías del CDC sobre quién debe recibir pruebas y quién no. ¿Cuál es el protocolo que nosotros hicimos acá para pacientes perioperatorios? Si el paciente está en la unidad de cuidados intensivos, pues sugerimos que cualquier procedimiento que el paciente necesite deba ser realizado allá en la medida de lo posible. Pero si hay algún paciente que requiere venir a cirugía con COVID-19 o con sospecha de COVID-19, se debe escoger una sala que es cerca a las salidas para evitar el tráfico dentro de las salas de cirugía y preparar la máquina de anestesia. Nosotros cubrimos la máquina de anestesia con un plástico, como acá mostramos. Yo sé que es difícil de ver, pero la idea es nosotros dejamos el plástico en la máquina de anestesia todo el tiempo para evitar la exposición de la máquina y evitar tener que hacer una limpieza exhaustiva de acuerdo a la compañía que las hace. Y es difícil de ver, pero cuando ustedes están al frente de la máquina, a pesar de que tiene el plástico, uno puede ver los signos vitales y uno puede ver los parámetros ventilatorios. Lo otro que hacemos es asegurarnos de que el circuito tenga dos filtros HEPA, que son estos acá. Este azul funciona también como humidificador de aire y este que va al final de la línea expiratoria. Y la idea es que el paciente debe pasar de donde sea que esté, sea de la sala de sea del área de urgencias o del piso o del cuarto en el hospital directamente al quirófano y que cuando el procedimiento se termine se devuelva directamente al cuarto donde el paciente va a estar. Se trata de evitar de que se ocupe el área de cuidados posanestésicos para evitar que esa área se contamine. Y la idea es transportar al paciente con equipo de protección personal. ¿Cuál es el equipo de protección personal que utilizamos acá para intubación? Esencialmente utilizamos una bata, un gorro desechable, una máscara N95 con una careta transparente adicional o un dispositivo que se llama el PAPR, que es un dispositivo que filtra el aire, una cubierta de zapatos hasta la rodilla como esta, un doble guante y el cubo de plexiglas. Este es un compañero mío del departamento que estaba preparándose para intubar un paciente en la unidad de cuidados intensivos, entonces ustedes ven acá cómo nosotros intubamos. Los equipos, esta máscara es la máscara que utiliza el dispositivo PAPR, que principalmente está conectada a un filtro de aire que va conectado en la espalda. Debido a que nosotros canalizamos las intubaciones solo para anestesia, el hospital nos permitió conseguir un número significativo de estos dispositivos, pues, en vez de las máscaras de N95 que son tan difíciles de conseguir en este momento. Obviamente yo sé que ustedes, algunas entidades hospitalarias allá en Manizales están utilizando este equipo de plexiglas. Esto, de acuerdo a una carta del editor en el New England Journal of Medicine, parece ser que disminuye significativamente el riesgo de exposición a partículas aerosolizadas. Entonces es algo sencillo que se puede utilizar. Acá cómo se está distribuyendo los equipos de protección personal. Es dependiendo si el paciente tiene un alto riesgo de generar aerosol. El CDC dice que el COVID-19 solo requiere droplet precautions. Droplet es medidas por gotas pequeñas, pero que no son necesariamente de transmisión aérea. Entonces, en pacientes que tienen COVID-19 pero no tienen alto riesgo de generar aerosol, simplemente pues se usan guantes,
se lavan las manos antes y después de entrar al cuarto y se utiliza una máscara quirúrgica con una careta transparente adicional o con unas gafas para proteger los ojos. Pero si el paciente se le va a realizar o tiene un alto riesgo de generar aerosol, ahí es cuando se usa la N95, se mantiene la puerta cerrada e idealmente debe ser en un cuarto con una presión negativa. Entonces, ¿cuáles son los procedimientos de alto riesgo de generar aerosol? Las intubaciones, como dije anteriormente, las extubaciones, los procedimientos de broncoscopia, reanimación cardiopulmonar, si el paciente necesita alguna nebulización, pacientes que requieren terapia de oxígeno alto, pacientes que requieren algún tipo de ventilación no invasiva como BiPAP o CPAP, si el paciente requiere algún tubatórax, si hay algún riesgo de desconexión del circuito del ventilador, procedimientos de vía aérea superior no relacionados con intubación, como endoscopias o cirugías de cabeza y cuello, y también las autopsias. Entonces, esto permite que solo las personas que realizan algún tipo de estos procedimientos sean las cuales requieran se les suministre la N95 o equipos de protección de personal para este tipo de procedimientos. Esto no es ideal, pero debido pues a la escasez de máscaras de N95 y otros dispositivos se decidió hacer esto. ¿Cuáles son las otras alternativas de protección personal? Pues el CDC decidió sacar unas guías de manejo debido a la epidemia, donde se autoriza el uso de dispositivos reusables como los que se utilizan en las industrias. Estos dispositivos no son acreditados por la FDA, sino que son acreditados por el NIOSH, que es como la entidad que regula los centros laborales, porque obviamente estos se utilizaban en industrias, y la ventaja es que estos pueden ser limpiados después de cada uso, entonces pueden ser reutilizables y los filtros duran más tiempo. Nosotros utilizamos estos que se llaman el P100. El P100 es, de hecho, son más efectivos que un N95. Filtran el 99.7% de las partículas que están en el aire, pero es importante tener en cuenta que estos dispositivos, tanto como las N95, se les debe hacer un test para estar seguros de que no presentan fugas significativas en la cara de cada persona. Entonces, esta es una foto que yo tomé en la unidad de cuidados intensivos donde yo paso ronda, donde se ve pues que las enfermeras cada una tiene su careta transparente y tiene su filtro P100 para entrar al cuarto de cada paciente. Estas bolsas de papel es donde uno puede poner las N95 porque de acuerdo a la ASA parece ser que uno cuando las va a reutilizar las debe guardar en una bolsa de papel en vez de una bolsa de plástico. Esto es algo que yo quería mostrar que hicimos en el hospital. En algún momento, cuando el pico estaba más alto, nuestro proveedor no nos pudo suministrar batas desechables. Entonces, lo que el hospital hizo fue que se comunicó con una fábrica de bolsas de plástico y ellos crearon una bata hecha de plástico con el fin de suministrarnos algún tipo de protección personal. Esto demuestra pues que en periodos de crisis uno tiene que volverse recursivo y tratar de buscar alternativas porque muchas veces los proveedores no dan abasto con la demanda debido a la cantidad de pacientes. Y yo sé que ustedes han visto esto en internet, algunas personas han modificado máscaras de snorkel y les han puesto un filtro HEPA como el que le ponemos a los circuitos de anestesia, que en realidad filtra el 99.7% de las partículas y han tenido buenos resultados con esta modificación. Esto lo hacen con una impresora de 3 dimensiones. Esto es una pregunta que todo el mundo se hace: ¿cuándo se deben reabrir las cirugías selectivas una vez pasa el pico epidemiológico? La Asociación Americana de Anestesia con el Colegio Americano de Cirujanos y la Asociación Americana de Hospitales sacaron estas guías el viernes pasado, donde fijan unas pautas para decidir cuándo se deben de reanudar las cirugías selectivas. Y principalmente ellos dicen que
se debe hacer cuando hay una reducción de los casos por al menos 14 días, que el hospital tenga suficiente camas posoperatorias y de unidades de cuidados intensivos y que haya suficiente test para pacientes y para el personal médico y adecuados equipos de protección personal. La manera en que ellos recomiendan que se deben priorizar los casos es primero los procedimientos previamente cancelados, dar énfasis en cirugías de cáncer, cardiología y trauma, dar prelación a cirugías ambulatorias y finalmente las cirugías que requieren hospitalización que no sean parte de estos tres grupos. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? La dispersión de la enfermedad ocurre rápidamente. Como se dieron cuenta en la línea del tiempo, nosotros llevamos el primer caso acá, fue hace menos de un mes y casi colapsa el sistema de salud del Estado. Hay que pensar en planes B, C y D, E, no solo en el plan A. Muchas veces yo soy parte de varios comités acá de manejo de crisis y nosotros llegábamos y decíamos, no creemos que esto vaya a pasar y a los 8 días nos dábamos cuenta que lo que no pensábamos que iba a pasar estaba pasando. Considerar el cruce de alternativas de protección personal en caso de escasez, como mostré ahora. Y obviamente otro punto que me faltó mencionar es desarrollar protocolos para alternativas de medicamentos. Acá nos dimos cuenta que medicamentos como relajantes musculares, los sedantes como el propofol, incluso el midazolam, el fentanil, empezaron a escasear y obviamente los antibióticos porque mucha gente al ver las radiografías siente como la necesidad de tratar el paciente con antibióticos si no lo necesitan. Entonces, alternativas se deben desarrollar. Finalmente, pues les quería mencionar algunas páginas de interés. La ASA desarrolló una iniciativa que se llama el CISAR, donde se dan diferentes pautas para el COVID-19 para anestesiólogos. Ahí publican artículos interesantes. Adicionalmente, la Sociedad de Cuidado Crítico Médico desarrolló una página para recursos rápidos. Toda esta información que se da acá es gratis, es open access. Aquí se dan cursos bastante interesantes sobre manejo de crisis y preparación para personal que no está capacitado en atender pacientes de cuidado crítico, que ha sido algo que algunos anestesiólogos que no practican cuidados intensivos han tenido que hacer en algunas áreas de acá de los Estados Unidos. Y estas dos páginas son tanto del Brigham y del Mass General, que también son de acceso abierto, donde se dan los protocolos que se están utilizando allá. De estas dos yo diría, si ustedes me preguntaban hace 2 semanas, yo diría que la del Brigham era mejor, pero ayer estoy mirando la del Mass General y la completaron bastante bien. Incluso hay una opción en español donde muestran qué son los protocolos que ellos utilizan allá y cuáles son las opciones de tratamiento que ellos tienen allá. Y si tienen alguna pregunta. Doctor Santiago, mil gracias por su tiempo y por esta excelente conferencia. Es para nosotros motivo de orgullo tenerlo usted en Estados Unidos. Les pido el favor que hagan sus preguntas a través del chat de esta aplicación y el doctor Carlos Alberto Duque que las haga públicas para que el doctor Santiago nos pueda ayudar con la respuesta. Muchas gracias. Doctor, buenos días. Mi nombre es María Cristina Florian, yo soy internista intensivista y trabajo en Manizales. Quería hacerle una pregunta. ¿Qué pacientes están reanimando ustedes y qué pacientes no están reanimando de esta pandemia? Buenos días. Como te estaba explicando, cuando nosotros entramos en triaje 1, decidimos que los pacientes que tienen un SOFA score por encima de 11 cuando son admitidos, son los pacientes que no estamos reanimando. Eso fue una decisión de carácter institucional debido a la cantidad de pacientes que estamos teniendo. Antes de eso, antes de que nosotros tuviéramos una cantidad de pacientes tan importantes, lo que nosotros estábamos tratando de hacer es de discutir con el paciente antes de intubarlo
si ellos estaban dispuestos a aceptar un procedimiento de reanimación en caso de ser necesario. Yo creo que es importante resaltar que la reanimación cardiopulmonar es probablemente uno de los procedimientos de más alto riesgo de contaminación en el personal médico. Aquí en otro hospital, en el hospital de la Universidad de Michigan, supe de un caso donde 6 personales de salud que reanimaron a un paciente por más de media hora resultaron infectados y el foco fue una reanimación cardiopulmonar en un paciente infectado. Entonces, lo que yo diría es que depende del número de pacientes y depende de los deseos del paciente y de qué tanto equipo de protección personal se tenga disponible en el hospital. Doctor, tenía otra pregunta, qué pena. No, tranquilo. ¿Qué protocolo de pronación están llevando? ¿O están haciendo como los europeos, extendiendo el tiempo de la pronación? Esa es una buena pregunta. O sea, una de las cosas que nosotros hicimos acá, nosotros seguimos el protocolo del ProSiva Trial. Pues como tú debes de saber, el ProSiva, cuando el ProSiva se publicó, recomendaban que la pronación se hiciera de manera temprana, 12 horas después del diagnóstico del síndrome de dificultad respiratoria del adulto. Entonces estamos tratando de pronar pacientes más o menos al primer día o antes del segundo día. Una de las cosas que nosotros hicimos es que creamos un equipo de pronación. Es un equipo conformado por terapistas respiratorios, enfermeras y algunos residentes de anestesia. ¿Por qué los residentes de anestesia? Porque como ustedes saben, cuando nosotros hacemos cirugía de columna, nosotros somos los que más pronamos pacientes por este tipo de cirugías y nosotros somos los que sabemos cómo buscar puntos de presión cuando el paciente está pronado y cosas así, y cómo manejar las líneas. Este equipo de pronación lo que hace es que va por todas las salas de cuidados intensivos y ellos tienen una lista. Paciente de la cama tal, se empezó a pronar a las 7 de la mañana, por ejemplo. Entonces se sabe que nosotros estamos pronando por 16 horas. Entonces, ese paciente a las 10 de la noche lo deben de otra vez cambiar de posición. Y ellos se dividen y están disponibles 24 horas, 7 días a la semana. También en caso de que por alguna emergencia el paciente tenga que retornar a la posición supina. Doctor Santiago, yo soy Carlos Duque, el presidente de la Sociedad Caldense de Anestesiología. Como dijo el doctor Alexander, les pido que me envíen las preguntas por el interno para evitar la repetición y darle un orden. Con respecto a la vía aérea, yo tengo las siguientes preguntas. ¿Sí? Lo primero es que, ¿qué opina usted de la Aerosol Box? La caja que se usa para separar los pacientes. Nosotros la hemos utilizado y pues hay opiniones divididas. En cuanto a el uso de biolaringoscopio versus laringoscopio convencional, teniendo en cuenta que lo más importante es la protección personal. Y por último, el manejo de las áreas por donde se traslada el paciente. Ustedes tienen un escuadrón que va haciendo asepsia de esas áreas, limpieza, o cómo manejan ese tema. Gracias, doctor. Sí, para responder a la primera pregunta, hay un artículo que se publicó en el New England Journal hace como 2 semanas, fue una carta al editor, porque prácticamente todo lo que se está publicando sobre el COVID-19 han sido cosas con muy poco nivel de evidencia, donde se hizo un estudio con la caja que ustedes están mencionando en maniquís. Y lo que se demostró fue que esta caja disminuye significativamente la exposición a partículas aerolizadas cuando se hizo se introdujo un medio de contraste, un luminol al maniquí y se hizo una simulación de una intubación endotraqueal. Ahora, los autores de esta carta hacen la salvedad de que nosotros no sabemos cómo, obviamente el maniquí no se comporta como una persona común y corriente, entonces toca tomar esos resultados con cuidado. Yo diría que
Debido a la escasez de equipos de protección médico que hay en todo el mundo, cualquier cosa que nos pueda servir para disminuir en algún grado la exposición a las partículas que nos pueden transmitir COVID-19 es de ayuda. Ahora, los equipos de videolaringoscopios, eso depende de qué modelo y de qué tipo de videolaringoscopio tengan en cada institución. Por ejemplo, acá nosotros tenemos el Gyroscope, que usualmente no es tan portátil como los McGrath que hay en otras instituciones que tienen la pantallita ahí al lado del manguito. Esos serían más ideales para este tipo de cosas. Nosotros modificamos nuestra caja nuestra caja para intubación y le pusimos un orificio en el lado lateral para introducir por esa área el mango, ya que está conectado directamente a la pantalla del videolaringoscopio. La mayoría de sociedades científicas han recomendado que para el manejo de vida aérea en estos pacientes se utilice videolaringoscopio con la idea de que se maximicen la posibilidad de intubación en el primer intento. Y el otro beneficio del videolaringoscopio en estas situaciones es que uno no se tiene que agachar tanto para ver las cuerdas vocales, entonces se disminuye la exposición a la vía aérea de esa manera. Bueno, gracias, Doc. Y con respecto al manejo de las áreas de tránsito de los pacientes. Sí. Con respecto a eso, como les decía, cuando nosotros tenemos un paciente con COVID-19 que va al quirófano, lo que nosotros estamos haciendo es tratando de que el caso que el paciente requiera, pues sea asignado en una de las áreas del quirófano, en uno de los quirófanos que son más cercanas a la salida del área quirúrgica. Eso con el fin de disminuir la exposición. Los equipos acá de limpieza están limpiando más frecuentemente, pero pues para ser honesto, pues al final yo creo que prácticamente el hospital está expuesto a COVID-19 en su totalidad. Hicieron un estudio en China que fue publicado hace 2 semanas, donde se tomaron muestras de varias áreas de un hospital allá en Wuhan, en China, y se dieron cuenta que prácticamente el 90% de las áreas hospitalarias estaban contaminadas con COVID-19. Y lo particularmente interesante de ese estudio es que incluso las áreas, por ejemplo, de farmacia, que no tienen ningún contacto con pacientes, tuvieron muestras positivas de COVID-19. Entonces, este es un virus que es tan fácilmente transmisible y se mantiene por tanto tiempo en áreas artificiales, que es muy difícil, así se mejoren los mecanismos de limpieza, que sea eliminado totalmente. Bueno, gracias. Tengo aquí varias inquietudes con respecto a los pacientes con complicación pulmonar, con neumonía. Sí. Es el manejo de la tromboprofilaxis, cuándo instaurarla, hasta cuándo mantenerla, con qué umbral de plaquetas se decide suspender la anticoagulación o la antiagregación, y el uso también de vasodilatadores pulmonares tipo óxido nítrico. Ajá. Esas son buenas preguntas. En este momento hay mucha discusión en las diferentes sociedades sobre qué tan protrombóticos estos pacientes son. Lo que nosotros nos hemos dado cuenta es que estos pacientes son más propensos a tromboembolismos pulmonares. Esa es una de las razones por las cuales hacemos dímeros D. Yo usualmente, antes de que esto pasara, raramente mandaba un dímero D, porque pues, para la gente que trabaja en cuidados intensivos, ellos saben que, que esto es muy sensitivo, pero poco específico. Pero con esta epidemia hemos mandado más y nos hemos dado cuenta que estos pacientes tienen varias propensión pulmonar a tromboembolismos pulmonares. Por esa razón, nosotros utilizamos más, cuando sea posible, heparinas de bajo peso molecular como tromboprofilaxis para estos pacientes. Eso es algo que se ha utilizado anteriormente en pacientes en cáncer o en pacientes de trauma, que son más propensos a trombos en el cuerpo.
Sin embargo, como estos pacientes en algún momento pueden desarrollar insuficiencia renal aguda, en los pacientes que tienen insuficiencia renal aguda, la creatinina está severamente elevada y la tasa de filtración glomerular está muy disminuida, pues en estos pacientes utilizamos heparina. Ahora, ha habido mucha controversia en decir qué se debe hacer, si se debe utilizar anticoagulación sistémica o si se debe utilizar solo profiláctica. Eso depende de donde ustedes lean la literatura. La Sociedad Americana de Hematología sacó unas guías de manejo la semana pasada donde ellos son un poco más cautos en el uso de anticoagulantes. Nosotros acá hemos sido un poco más agresivos, pero también depende de que usted con quién hable. Cuando nosotros hablamos con los internistas, ellos creen que deberíamos ser un poco más cautos. Los que trabajamos en el grupo de área quirúrgica estamos siendo un poco más agresivos, pero porque el riesgo de sangrado es presente. Hay un riesgo de sangrado con anticoagulación sistémica en pacientes críticos que es alrededor del 5%. No suena muy alto, pero cuando usted tiene más de 100 pacientes y 5 le sangran, y la mayoría de sangrados son como sangrados gastrointestinales que requieren procedimientos que pueden ser generar una exposición de aerosol prolongada, toca mirar el riesgo-beneficio. Ahora, ¿por cuánto tiempo? Esa es otra pregunta que no tenemos una respuesta en este momento. Nosotros estamos haciendo acá un estudio en donde vamos a tratar de determinar por cuánto tiempo estos pacientes se deben de anticoagular, porque obviamente nosotros no estamos haciendo ultrasonidos de miembros inferiores, estamos limitando traslados a tomografía computarizada, porque pues la idea es tratar de disminuir la exposición de las otras áreas del hospital tanto como sea posible, pero pues la idea es que estos pacientes que vamos a empezar a estudiar sean seguidos por un periodo de 3 meses, así sean mandados para la casa, los vamos a seguir monitoreando y vamos a tratar de determinar con ultrasonidos en la casa y con dímeros de por cuánto tiempo se deben de anticoagular. Bueno, entonces podríamos decir que el tema de anticoagulación es muy controvertido y que nadie tiene la última palabra, ¿cierto? Sí, o sea, nadie tiene la última palabra. Lo que yo les recomiendo, que es lo que, pues, que no se sale de las guías de manejo que ustedes pueden utilizar, es que utilizar heparinas de bajo peso molecular que han sido demostradas en pacientes de alto riesgo ser más efectivas en prevenir la aparición de trombos y en los pacientes que califiquen para este tipo de medicamentos. Eso es lo que yo recomendaría y es lo que estamos haciendo acá en este momento. ¿Han usado vasodilatadores pulmonares, doctor? Óxido nítrico. Sí, eso es otra cosa que es interesante. Nosotros hemos utilizado vasodilatadores pulmonares en algunos pacientes que tienen hipoxemia refractaria. Ahora, cuando ustedes vieron esa clasificación de Gattinoni, Gattinoni cree, pues en base a los pacientes que él ha tratado, de que los vasodilatadores pulmonares no son tan efectivos en los que tienen un bajo peso pulmonar, en los que tienen una compliance elevada. Pues lo que yo diría en base a eso es que el óxido nítrico usualmente lo utilizamos en pacientes de síndrome de dificultad respiratoria severo, pero nosotros solo lo utilizamos cuando hemos pronado al paciente y después de pronar el paciente y después de pronar o después de paralizar el paciente no ha respondido como estábamos esperando. Es casi que una medida de emergencia, casi que el último recurso antes de considerar ECMO. Doc, aquí tengo otra serie de preguntas, vamos a ver hasta dónde nos alcanza, pues nos agrada muchísimo que usted tenga esta complacencia con nosotros. Usted mostró 2 estudios de profilaxis en empleados de la salud. ¿Usted cree que esto vaya a traer algún beneficio, que realmente los empleados de la salud nos podamos proteger con profilaxis? Uno. Y segundo, en este mismo tema, algunos de los empleados del hospital expuestos o con familias en riesgo
¿Se aislaron, se fueron a vivir solos o a hoteles? ¿O cómo hicieron para proteger a sus familias? Sí, esas son dos buenas preguntas. Lo de la profilaxis, eh, o sea, yo estoy un poco sesgado porque como yo trabajo en la unidad de cuidados intensivos, a mí me toca ver a los pacientes más enfermos, más inestables. Entonces yo cuando empiezo un paciente en hidroxicloroquina y el paciente no mejora, pues obviamente yo estoy sesgado, pues porque yo creo que la hidroxicloroquina no funciona. Ahora, yo no estoy viendo el otro número de pacientes que están tratados en hidroxicloroquina en el piso que de pronto se puedan mejorar. El estudio que nosotros estamos haciendo es un estudio que es patrocinado por el Instituto Nacional de Salud acá. Hay una teoría que en base a estudios en vitro donde se cree que tenga algún beneficio como profilaxis, pero pues yo no me atrevería a decir si va a ser efectiva o no hasta que el estudio no salga. Yo quiero aclarar que, como mencioné en la exposición, la hidroxicloroquina no está exenta de riesgos. Yo he notado muchos pacientes que entran en bradicardias severas después de empezar la hidroxicloroquina. Entonces, yo diría que darla así indiscriminadamente no debe ser el caso porque sobre todo si el paciente no está siendo monitoreado, por ejemplo, como nosotros como personal de salud que nos vamos para la casa, porque uno no sabe quién pueda tener alguna arritmia silenciosa y pues si pueda tener una reacción adversa con el medicamento. Y el aislamiento de los Sí, y profesionales. el aislamiento, acá hemos tenido algún tipo de ventajas, es que mucha empresa privada ha salido a apoyar el personal de salud. Por ejemplo, hay varias cadenas de hoteles que han ofrecido cuartos gratis para personales de salud para quedarse en hoteles. Entonces, personas que tienen familiares con alto riesgo de tener una enfermedad severa por coronavirus han tenido la opción de, de mudarse a hoteles pues mientras el pico epidemiológico pasa. Eh, y, y hay otra gente que ha hecho alternativas como dormir en el garaje o como dormir en el sótano, pues eso es como lo que la gente está tratando de hacer. Tengo compañeros que, por ejemplo, lo que hicieron fue que eh, todas las personas de edad y de alto riesgo se fueron a vivir juntos a una casa y dejaron una casa libre para que, para que el médico viviera allá para que no estuvieran exponiendo a tantas personas. Esa es otra opción. Pero pues no hay nada ideal, Esa, sí. esa es una buena idea. Ahí se las dejo a todo el auditorio. Doc, bien se sabe que un paciente asintomático puede contagiar al personal de salud. Entonces, en este orden de ideas, eh, también se ha dicho que el paciente asintomático que está en periodo de incubación y es sometido a cirugía pueda tener una enfermedad grave y complicarse, como el caso donde mostraron una serie como de 45 pacientes. ¿No? ¿Aló? ¿Quién tiene el micrófono abierto? Doctor Guillermo, por favor. Doctor Guillermo, su micrófono. Ya, gracias. Entonces, es el temor de contagiarse. Entonces, ¿cómo manejar los pacientes selectivos? Nosotros tenemos una tendencia, pues aquí hay gente con ganas de montar cirugía electiva, se está haciendo cirugía prioritaria, pero entonces esos pacientes, el manejo de la vía aérea también debe hacerse con toda la precaución para evitar un posible contagio. Entonces, esta pregunta se divide en dos partes. Primero, ¿cómo manejar el paciente asintomático teniendo en cuenta que puede ser fuente de contagio para nosotros? Y extubarlo profundo, ¿cómo hacer el proceso de extubación? Y segundo, ¿usted sí cree que en los pacientes en periodo de incubación que se operen tienen una más alta morbilidad y mortalidad? Sí, entonces, respondiendo a la primera pregunta, yo creo que eso depende pues de cómo esté la epidemia en cada área. Acá, después de la segunda semana,
cuando empezamos a ver ese número significativo de casos creciendo tan exponencialmente, decidimos que todos los pacientes que entran al quirófano los estamos tratando como si fueran potencialmente con COVID-19. Entonces estamos tomando todas las precauciones que tomaríamos para un paciente no COVID. Ahora, esto es una cosa que obviamente que yo le comentaba al jefe de anestesia, eventualmente, porque esto no va a ser algo que va a durar 1 mes o 2 meses, esto probablemente va a durar 1 año. No sé hasta qué punto eso sea factible, pues, de que todos los pacientes sean tratados como COVID. Pero pues eso es lo que estamos haciendo acá. Entonces simplemente se toman todas las medidas de protección, pues para evitar la contaminación. Lo que ellos están diciendo de que hay mucho paciente asintomático es cierto. Los primeros 3 días de que el paciente, después del paciente adquirir la enfermedad, se considera que es un periodo asintomático y hay pacientes que no desarrollan síntomas nunca y pueden ser portadores de la enfermedad. Entonces, por esas 2 razones estamos tratando de tomar todas las precauciones disponibles. Ahora, eso depende mucho de cuántos casos hay en cada área, de cuánto equipo de protección personal ustedes tienen disponible, porque pues eso también cuenta. Lo de empezar las cirugías ambulatorias, eso es un problema que está en todos lados. Como todos sabemos, los cirujanos están acostumbrados a trabajar como locos y en este momento están como que no saben qué hacer con ellos, no están generando dinero. Entonces, y esto también genera un estrés financiero a cualquier institución de salud. Lo que yo diría es seguir las recomendaciones de que yo mencioné ahí de la Sociedad Americana de Anestesia. Si ustedes van a empezar a hacer cirugías ambulatorias, al menos tratar de hacer algún tipo de screening, sea por teléfono o sea pues al ingresar a la institución de salud. Obviamente esto no va a eliminar los casos por completo, pero al menos va a disminuir que los pacientes que probablemente sean tengan más alto riesgo de transmitir la enfermedad, pues la transmitan. Pero es una pregunta que acá se hacen nosotros hacemos foros de la Sociedad Americana de Anestesia cada semana y cada semana la gente pregunta eso, de que los cirujanos los están presionando para volver a empezar cirugías, que cómo van a hacer. O sea, no sabría pues no creo que haya una respuesta que sea totalmente pues 100% segura en este momento. O sea, el paciente que se opera en periodo de incubación tendrá una mayor morbilidad y mortalidad. Eso también depende del tipo de cirugía y también depende de cada paciente. No, pues hasta el momento de lo que yo he leído, pues no he leído nada de que pacientes que tengan COVID-19 tengan un riesgo más alto. Solo pues así de manera anecdótica, nosotros hemos tenido pacientes acá que eran asintomáticos y por pura casualidad hemos descubierto que tienen COVID-19 y les ha ido bien, pero yo también creo que depende del tipo de cirugía. O sea, pues no estamos haciendo mucha cirugía de alto riesgo como para yo poder decir, oh, sí, estos pacientes van a estar bien sin importar. Lo que nosotros hemos visto, que por ejemplo en uno de esos pacientes que nosotros hicimos, es que el paciente tenía cambios pulmonares en una tomografía que le hicieron. Fue un paciente vascular, que le hicieron una tomografía de abdomen y pelvis, y como se ve parte del pecho, alcanzamos a ver cambios en los pulmones que mostraban que parecían de síndrome de dificultad respiratoria del adulto, pero el paciente no tenía ninguna dificultad respiratoria, no estaba hipoxémico. ¿Eso qué tanto puede afectar en el periodo posoperatorio? Porque sabemos que sus pulmones sanos no estaban. Es difícil de saber. O sea, sí hay un grupo de pacientes que pueden tener un riesgo de más complicaciones, pero pues no hay evidencia que yo pueda decir si esto va a ser el caso o no. Gracias, Doc. Por aquí tengo otra pregunta. ¿Cómo manejaron el tema de los contactos inadvertidos en el hospital? Por ejemplo,
el equipo de urgencias que recibió un paciente y 2 días después resultó positivo para COVID. Aislaron a todo el personal y sus contactos o los monitorizaron con pruebas. ¿Qué hicieron con ellos? Eso lo hicimos dependiendo de cómo, o sea, dependiendo de la fase en la que estábamos. Al principio, lo que nosotros estábamos haciendo es que si la persona tenía contacto, pues se le estaban haciendo pruebas, se estaban aislando, pero cuando ya empezaron a haber tantos casos acá en el estado y tanto personal de salud se empezó a exponer, prácticamente todo el personal de salud ha estado expuesto a un paciente con COVID. Entonces simplemente se decidió hacer el screening en base a síntomas. Entonces lo que se le dijo al personal de salud es que si usted no presenta síntomas, usted puede volver a trabajar. Ahora, yo quiero que eso lo tomen ustedes como con pinzas, como dicen acá, porque eso es la situación en la que nosotros estamos es muy diferente de la situación, por ejemplo, en Manizales, que no tienen tantos casos como acá. Ahora, la ventaja que nosotros teníamos acá es que el laboratorio acá se adecuó rápidamente, entonces nosotros pudimos tomar pruebas de una manera muy rápida. Entonces nosotros teníamos resultado de pruebas en menos de 24 horas teníamos resultado de pruebas para el personal de salud. Entonces cuando empezó el problema, nosotros empezamos a hacer eso y entonces uno mandaba la prueba, el personal de salud estaba expuesto, se mandaba la prueba, se le decía váyase para la casa y al otro día teníamos el resultado. Al otro día se le podía decir, bueno, vuelva a trabajar si no tiene síntomas. ¿Y Ahora, los contactos del positivo? los contactos del positivo, no, pues si no eran personal de salud, si están en la casa, simplemente se les mandaba a estar en cuarentena. Se les mandaba a estar en cuarentena. Ahora, eso cambió desde que el CDC cambió los parámetros de las guías y ahora paradójicamente estamos haciendo menos pruebas desde que adaptamos las guías del CDC, porque ahora el CDC recomienda que a no ser que usted desarrolle síntomas, usted no califica para una prueba. ¿Qué tan correcto eso sea o no? Pues obviamente yo no puedo decir. Yo diría que, que eso lo hicieron en base a la disponibilidad de pruebas disponibles en el país. Pero pues esas son las guías de manejo que ellos están publicando y esas son las guías a las que nosotros nos estamos adheriendo. Bueno, Doc, tengo otra pregunta. ¿Ustedes han contemplado la posibilidad de manejar algún tipo de tromboprofilaxis en los pacientes ambulatorios eh, de acuerdo a su nivel de riesgo? En este momento no. No lo hemos hecho porque si el paciente está sintomático, pues no lo pensamos hacer. Ahora, en ese estudio que estamos desarrollando, eventualmente cuando los pacientes sean mandados para la casa, se van a monitorear y en base al dímero D y a lo que demuestra en la ultrasonografía en miembros inferiores, pues vamos a decidir si el paciente requiere anticoagulación por un periodo de 3 meses o no. Pero en este momento no. Si el paciente se va para la casa, no lo estamos mandando sin anticoagulación. O si el paciente tiene el virus y está en la casa, pues no se le da anticoagulación. Correcto. Algunos estudios han hablado del uso del metotrexate y anticoagulación temprana en los pacientes. ¿Usted qué opina del uso de este tipo de medicamentos? Pues la de anticoagulación temprana, pues yo creo que ya lo mencioné. Lo del metotrexate, yo la verdad no, pues no es algo que nosotros estemos utilizando acá. Lo que yo les puedo decir es que no todos los pacientes desarrollan una respuesta inflamatoria severa, así tengan síntomas respiratorios severos. Lo que nosotros estamos haciendo acá es que medimos los niveles de interleuquina 6 y si los niveles de la interleuquina 6 están elevados, ahí es cuando utilizamos moduladores de la respuesta inflamatoria. Ahora, pues yo sé que niveles de interleuquina 6 no están disponibles en todo lado. Lo que se podría hacer en un caso de que no se tengan es, por ejemplo, utilizar otras pruebas de inflamación como velocidad de sedimentación o el CRP, que esos serían los pacientes, pero pues en este momento no hay evidencia que demuestre que el metotrexate
pues tenga algún uso en este tipo de enfermedad. Bueno, nosotros hemos tenido la siguiente dificultad, pues ha habido, digamos, problemas logísticos para entregarle un equipo de protección adecuada a todo el personal, derivado de la situación clínica, económica de los hospitales, de la falta de responsabilidad social de las ARLs. Entonces, en vista de eso, muchos anestesiólogos han recurrido a comprar diversas máscaras, la que usted mostró, que es la de snorkeling modificada, otros han comprado la full face, pero hay dos razones. Primero es que los fabricantes, sobre todo lo de la máscara 3M full face, no la avalan para uso clínico, probablemente pues, o sea, solo está avalada para uso industrial, probablemente por la responsabilidad médico-legal que eso implique. Y segundo, las ARLs fundamentadas en eso han advertido que no protegen al paciente, que al personal que tenga, que se enferme porque no está avalada. Aparte de eso, las instituciones quieren poner algunas restricciones porque si esas máscaras no llevan un proceso adecuado se pueden convertir en pomites. ¿Ustedes tuvieron dificultades similares? ¿Cómo hizo el comité o las directivas de la institución para autorizar el uso de esas máscaras que no están avaladas para ello? Y Sí, si fueron cubiertos o no por seguros personales. sí, esa es una buena pregunta. O sea, nosotros tuvimos el mismo problema que ustedes están teniendo allá. Cuando los equipos de protección personal empezaron a escasear, pues lo que nosotros empezamos a hacer es buscar alternativas. Y cuando encontrábamos alternativas como las que mostré, obviamente el factor limitante era pues como el equipo médico legal del hospital, porque ellos dicen esto pues no está diseñado para proteger al personal de salud. Entonces, inicialmente el hospital, la administración del hospital eh, no nos dejaba utilizar este tipo de dispositivos. Cuando ellos cambiaron la actitud, cuando el CDC sacó, cuando el CDC sacó estas guías de alternativas para equipos de protección personal, en donde debido a la emergencia autorizan el uso de máscaras industriales, ahí fue cuando como se dieron cuenta que hay una organización una organización gubernamental que está avalando el uso de este tipo de máscaras, ahí fue cuando ellos dijeron, bueno, como ellos la avalan, entonces nosotros les vamos a permitir a ustedes utilizarlas debido a la situación en la que estamos. Ahora, cuando nosotros estábamos en esa situación, yo fui una de las personas que hizo la búsqueda en la literatura y pues para saber si esto si esto sí iba a ser efectivo o no. Obviamente lo que yo encontré fue artículos de más que todo de riesgo laboral para industrias y lo que se demuestra lo que yo decía, pues que incluso filtran más que una N95. El 95 es la cantidad de partículas que puede filtrar una máscara. Entonces es el 95%. Y las máscaras como la P100 pues filtran el 99.7% de las partículas. Ahora, por eso yo decía que lo importante de ambas, tanto la N95 como la P100, es que deben ser testeadas en cada persona para estar seguros de que no tengan algún gap, pues algún filtro entre la forma de la cara de la persona y la máscara. Porque cuando eso pasa, y eso ha sido reportado, el aire va a tratar de ingresar por el área de menos resistencia. Y como estos filtros son tan grandes, usted puede generar un sistema de succión y el aire se puede entrar por los lados de la máscara. Con respecto a las máscaras de snorkel que yo mostré, eso sí, pues la administración acá de trabajo y el resto de instituciones no las recomiendan porque no han sido testeadas en ningún tipo de escenario clínico. Eso lo han estado usando en algunas instituciones donde tienen un déficit significativo de equipos de protección personal. En teoría, deberían ser
mucho más efectivas que cualquier cosa, pues porque el HEPA filter es el que utilizamos en las máquinas de anestesia y nosotros sabemos por la experiencia que intraoperatoria que es probablemente uno de los filtros más efectivos en disminuir cualquier tipo de patógenos, pero hay una publicación de la Sociedad Americana de Anestesia donde ellos no recomiendan que uno utilice dispositivos que sean modificados por impresoras 3D. Entonces, obviamente, pues eso varía mucho porque yo sé que ustedes allá tienen ARLs, entonces lo que yo le diría a las ARLs es que al menos las P100, hay una guía del CDC donde ellos recientemente autorizan debido a la situación en la que estamos del uso de estas máscaras industriales e incluso ellos dan unas recomendaciones de cómo deben ser limpiadas para, para, para evitar de que sean un foco de reinfección. En la página del CDC dan esa opción también. Perfecto. Doctor, yo le agradecería a usted y a los asistentes que si tienen bibliografía con respecto al uso de estas máscaras de uso industrial en contextos clínicos, no las compartan para nosotros poder justificar su utilización. Ya para ir cerrando, también quisiéramos que usted nos hiciera un resumen breve de los criterios de manejo en la unidad de cuidado intensivo. Yo sé que esto va para otra actividad académica, pero por lo menos hablarnos de la sedación, del uso de relajación neuromuscular y de también de si tuvieron agotamiento de sedantes como ha ocurrido en otras partes. Sí, esa es y obviamente pues podríamos hablar mucho rato de eso, pero o sea, ustedes tienen razón. Uno de los problemas que nosotros tuvimos acá inicialmente fue que a pesar de que nuestro stock en la farmacia era bastante robusto, nosotros empezamos a, a tener escasez de sedantes y de relajantes musculares principalmente. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Tuvimos que modificar nuestros protocolos de sedación en la unidad de cuidados intensivos. Una de las cosas que nosotros empezamos a hacer fue utilizar medicamentos orales que de pronto tengan un tiempo de vida media más prolongado. Entonces, por ejemplo, empezamos a utilizar metadona después de que, siempre y cuando el QT no estaba prolongado y el paciente no estaba en hidroxicloroquina, empezamos a usar metadona y con el fin de disminuir las infusiones de fentanil o de hidromorfona. Otra cosa que empezamos a hacer, otra cosa que nos dimos cuenta fue que nosotros siempre paralizábamos acá con cisatracurio y se nos acabó en las primeras 2 semanas, entonces nos tocó hacer infusiones con rocuronio de curonio. Una de las cosas que empezamos a hacer fue que empezar a recomendar a los otros intensivistas de no usar infusiones de relajantes musculares tan frecuentemente, sino simplemente utilizar bolos. Nos dimos cuenta que muchos de los pacientes respondían, la razón por las cuales estábamos empezando infusiones de relajantes musculares era porque los estábamos pronando o porque el paciente transitoriamente está entrando en una dificultad respiratoria severa. Entonces lo que nosotros les decíamos era, lo que nosotros estamos recomendando ahora es que den un bolo de relajante muscular, sea para que pronar el paciente, o sea que el paciente tenga una dificultad respiratoria. Si el paciente después del bolo está pronado y está tolerando la pronación, sin necesidad, y no necesita dar más relajante muscular, pues simplemente déjelo así y solo empezar una infusión si el paciente no es capaz de tolerar la pronación. O si el paciente tiene una dificultad respiratoria severa y usted tiene que dar relajante muscular, pues dé un polo, fíjese en los parámetros ventilatorios y en los gases arteriales. Si el paciente responde a la relajación pulmonar, entonces ahí sí empiece la infusión, porque hay pacientes que simplemente no responden a la relajación pulmonar y entonces uno los tiene ahí 2 días con relajantes musculares sin necesidad. Otra cosa que es importante mencionar es que Bueno, No, siga, tranquilo. no, doctor, bien pueda que yo ya estaba preparando para cerrar.
Bueno, que otra cosa que es importante que nosotros nos dimos cuenta también es que los antibióticos empiezan a escasear. Y eso es para los intensivistas. Yo sé que uno es muy dado a empezar antibióticos de amplio espectro en pacientes críticamente enfermos. Yo les diría que sean muy cautos cuando empiecen antibióticos y si el paciente viene desde la casa, simplemente trátenlo como una neumonía asociada a la comunidad, porque los antibióticos de amplio espectro se pueden agotar. Entonces, esa es una manera de racionalizar los antibióticos. Perfecto. Bueno, doctor Santiago, de parte de la Universidad de Caldas y de la Sociedad Caldense de Anestesia, nuestros más sinceros agradecimientos por su claridad en los conceptos y por compartir todas estas experiencias que seguramente nos van a ayudar muchísimo ahora que vamos a empezar la escalada. Esperamos contar de nuevo con usted, ya sea virtual y aquí en Manizales están las puertas abiertas para cuando quiera visitarnos. Eh, Voy a dar un espacio de 1 minuto por si alguien cree que con las preguntas que le hicimos no quedó resuelto todo y tiene alguna duda marginal. A ver, demos el espacio. Doctor Carlos, sí. Primero que todo, doctor Santiago, muchas gracias de nuevo por su tiempo. Yo sí quisiera hacer una última pregunta y es en el sentido del personal que atiende a pacientes COVID positivos, intensivistas, urgenciólogos, internistas, anestesiólogos, las personas de quirófano específicamente, ¿qué tan alto porcentaje de contagio entre sus profesionales ha visto usted que exista? Porque pues, su unidad de cuidado intensivo probablemente sea la unidad de mayor riesgo, pero nosotros que estamos la mayor parte del tiempo en quirófanos, pues también nos preocupa saber el futuro inmediato que nos espera. ¿Qué tanto riesgo de contagio ha visto usted en quirófanos y qué tanto esto se asocia simplemente a la exposición o a un mal uso de los elementos de protección personal? Sí, esa es una buena pregunta. Pues acá en el departamento sí hemos tenido varios casos con COVID-19. Hemos tenido 6 casos que estamos relacionando que probablemente fueron de exposición al quirófano. Tenemos un residente de anestesia de primer año que desafortunadamente tuvo que ser intubado. Eh, Gracias a Dios todo ya está bien, se recuperó, está en la casa. Eh, el nivel de exposición de él creemos que fue en la unidad de cuidados intensivos porque nosotros los residentes acá los mandamos a las unidades de cuidados intensivos. Es difícil saber qué tanto es el grado de exposición. Lo que nosotros creemos es que, o sea, hay una teoría de que se cree que la exposición a la carga viral está directamente relacionada con la severidad de la enfermedad. Eh, lo que yo les puedo decir es que pues no tengo así como datos, los únicos datos que podemos sacar es de la experiencia en la China. Lo que ellos dijeron es que lo que ellos se dieron cuenta fue que en el personal de anestesia principalmente el riesgo de contaminación fue alrededor del 30% y se bajó al 0% después de que ellos empezaron a tener, después de que ellos empezaron a implementar protocolos de protección personal que cubrían el cuerpo en un 100%. Esos pues es como lo que yo tendría acá antes, pero ellos dicen que el problema es que de ese 30% no saben cuánta gente está utilizando protección personal a cuánta gente no. Entonces, lo que yo siempre he dicho es que, o sea, en la medida de lo posible, utilizar protección personal cuando se pueda. Una de las ventajas que nosotros tuvimos acá es que al, al solo, al solo autorizar a los anestesiólogos intubar en todo el hospital, eso nos permitió que la mayoría de equipos de protección personal que el hospital tiene disponibles vayan al departamento de anestesia. Entonces, a pesar de que nos expusimos más al riesgo, somos los que mejor protegidos estamos en todo el hospital. Entonces, esa es una de las cosas que, pues, no sé qué tan factible sea hacer allá, porque, pues, cada institución tiene sus propias políticas, pero eso fue una de las ideas que nosotros adquirimos y nos permitió tener más equipos de protección personal. Por ejemplo, cuando yo estoy en la unidad de cuidados intensivos,
yo voy al área de anestesia en el quirófano y traigo mi equipo de protección personal de allá, porque yo sé que nosotros siempre vamos a tener, porque el hospital nos da prioridad a los anestesiólogos para el equipo de protección de anestesia. Eso fue pues una de las medidas que hicimos acá. El equipo encargado de vía aérea, doctor, ¿portaba su equipo de protección puesto todo el día o se lo ponían y se lo quitaban según las necesidades? No, ellos están por lo general en la oficina, en donde están, ellos los llaman, y cuando ellos los llaman, ellos se ponen el equipo. Nosotros, parte de nuestra política de vía aérea, nosotros le hicimos un llamado a las otras áreas del hospital, es que si necesitan que nosotros intubemos un paciente, que nos llamen con tiempo, que no esperen hasta el último minuto. Entonces, si el paciente se empieza a descompensar, que nos llamen con tiempo, porque se toma alrededor de 5 a 10 minutos ponerse todo el equipo afuera del área donde el paciente está. Entonces ellos tienen una bolsa donde tienen todo el equipo ahí, llegan al área donde el paciente va a requerir ser intubado, y ellos se ponen todo el equipo afuera del cuarto del paciente, y ya cuando entran al cuarto, hacen la intubación, y luego botan lo que sea desechable y limpian lo que se pueda reutilizar, y ya, y se van para el otro, se van para donde estén, o si tienen alguna otra intubación, van a la otra intubación. Entonces tienen varios kits que ellos andan pues por todo el hospital con el kit. Entonces eso es importante, Bueno, porque muchísimas gracias. Alexander, ¿está Alexander por ahí? Bueno, doctor Santiago, entonces nuevamente le reiteramos nuestros agradecimientos. Les informo que acaban de compartir el doctor Alejandro Ramírez por el chat de Caldas la autorización de la CDC para el uso de los equipos de uso industrial. Estúdienlo y guárdenlo bien para que lo muestren en sus instituciones. Muchísimas gracias y esperamos contar de nuevo con usted, doctor. Que tenga un buen día. No, pues muchas gracias a ustedes por escucharme. Espero pues que lo que les haya transmitido pues lo puedan implementar allá. Y pues si cualquier cosa, yo estoy acá disponible. Si necesitan alguna literatura o algo, yo estoy disponible. Yo le voy a mandar Listo. Alexander tiene mi correo electrónico por si alguien necesita mi información. ¿Ok? Listo, doctor. Que tenga un buen día y muchas gracias nuevamente. Hasta luego. Doctor Santiago, Hasta muchísimas luego. gracias. Un Bueno, abrazo. hasta luego. Saludos. A todos los asistentes, mil gracias por su tiempo, en especial al doctor Santiago por excelente conferencia. Voy a pedir la autorización enseguida al doctor Santiago, a ver si puedo compartir la grabación de esta conferencia para las personas que no pudieron estar presentes el día de hoy. Un feliz día y por favor cuídense todos mucho en sus sitios de trabajo y en sus casas. Un abrazo.